Bueno, buenas noches. Un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, y seguimos trabajando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y para profundizar sobre ese tema, hoy hemos convocado a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ASIG, y viene Julieta Izcurdia a conversar con nosotros. Julieta es abogada y es la coordinadora del programa Justicia Fiscal. Con ella vamos a hablar de todas las tareas que están llevando adelante desde la asociación, en principio que es la asociación, y poder conversar sobre el programa que ella coordina y sobre los temas vinculados a género y la desigualdad vista desde el aspecto presupuestario. Julieta, buenas noches, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Julieta, contanos un poco para nuestros televidentes qué es la ASIG, a qué se dedican, qué tiempo llevan como organización de la sociedad civil. Bueno, ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, o sea, son sus siglas, es una organización apartidaria y sin fines de lucro que se fundó en el año 2002 por un grupo de abogados, de alguna manera tratando de dar respuesta a la crisis económica y política ocurrida como consecuencia de la convertibilidad del 2001. En ASIG trabajamos para fortalecer las instituciones democráticas y para promover y reclamar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de los grupos especialmente más desfavorecidos de la sociedad, y para eso usamos diferentes herramientas como el acceso a información pública, el análisis presupuestario, las campañas de comunicación, incluso intentamos tener diálogos, reuniones con funcionarios, funcionarias en los temas en los que trabajamos para promover políticas más equitativas. También usamos el litigio estratégico porque, bueno, desde su fundación así tuvo muchas y muchos abogados, y si bien es una de las líneas, ahora de alguna manera experimentamos otros también, pero es un poco lo que resume qué es lo que hacemos desde la organización. Tiene varias áreas, entre ellas una vinculada con el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, de las niñas y niños, de las personas que habitan en villas, en el programa de Derecho a la Ciudad, de acceso a la justicia, entre otras. Bien, Julieta, yo te presentaba como coordinadora del programa Justicia Fiscal de la ASIG, y nos gustaría que nos cuentes qué se entiende por justicia fiscal en las palabras más francas que puedas encontrar para que todo nuestro público interprete el trabajo que haces. Bueno, creo que para eso conviene de alguna manera pensar que a través de la política fiscal, que es como la ecuación de ingresos y gastos de un Estado, el Estado puede redistribuir la riqueza, puede reducir la desigualdad y la pobreza, o puede aumentarlas si esas políticas no están diseñadas conforme a derechos de alguna manera. Entonces, el concepto de justicia fiscal implica un conjunto de demandas políticas, de demandas económicas y sociales, tendientes a crear un sistema de derechos, de obligaciones equilibrado por parte del Estado, donde la forma en que se recaudan los recursos sea equitativa, sea transparente y asegure el financiamiento de políticas públicas de bienes y servicios que alcancen para garantizar una vida digna para todas las personas que viven en la Argentina, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que vivimos en un país
que es estructuralmente desigual, donde, o sea, solo con mirar los índices de pobreza, indigencia, incluso de cómo recaen esos índices sobre las mujeres, sobre los niños y niñas, vemos que ese concepto de justicia fiscal no está cumplido, por decirlo de alguna forma. Con un 40% de personas que viven en pobreza, que asciende al 50% en niñas y niños, y que también cuando vemos la distribución de los ingresos, vemos que son las mujeres quienes se encuentran en el decilo, la porción más bajita de ingresos, con un 70% de mujeres allí, mientras que en el decil más alto solo representan apenas el 37%, ahí de alguna manera creo que es lo más sencillo de graficar por qué hablamos y por qué queremos promover la justicia fiscal en las diferentes dimensiones de la política fiscal, por decirlo de una forma, no solo a través de la distribución de los recursos, sino también de cómo se recaudan, por ejemplo, los impuestos. Bien. Y ahí, un poco lo decía al principio, una de las herramientas que usamos desde ASIG para trabajar es el análisis presupuestario. ¿Pero por qué analizamos el presupuesto? Porque el presupuesto es la hoja de ruta a través de la cual el Estado, y cuando digo Estado me refiero no solo al gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales, municipales incluso, definen cómo van a recaudar los recursos y cómo van a destinarlos o distribuirlos durante un año. Entonces, si podemos analizar y tener datos útiles sobre ese presupuesto, es bastante más sencillo promover mejoras, visibilizar situaciones regresivas cuando las hay, detectar incumplimientos, etcétera. Y lo dejo ahí para no ser tan extensa. No, y es muy clara tu explicación sobre cómo se vincula en definitiva la política fiscal o el mecanismo de obtención y de aplicación de recursos públicos en temas vinculados a los derechos humanos. Y se me ocurre pensar que por ahí ustedes en el trabajo del día a día receptan información pública, esa información que debe aportar el Estado y que debe ser lo suficientemente completa y transparente como para proceder al análisis. Pero te pregunto, al momento de analizar en términos de incidencia esas políticas o esas distribuciones presupuestarias aplicadas a políticas públicas concretas de cada uno de los ministerios, ¿ustedes ven que efectivamente las instituciones producen la información que ustedes necesitan para analizar estos temas? Esa parte, contanos, que es como más operativa, ¿no? O de herramienta de trabajo. Bueno, ahí justamente hoy se está lanzando un índice global que mide la transparencia presupuestaria en 120 países de todo el mundo. Ahí Argentina se ubica en el lugar 52, con un puntaje de 50 sobre 100 en términos de transparencia. ¿Esto qué significa? Tenemos datos abiertos, le llamamos a Excels, que se pueden descargar todos los días desde, esto a nivel nacional estoy hablando, desde la página del Ministerio de Economía, donde podemos monitorear la ejecución día a día, se actualiza cada 48 horas. Lo que pasa con esto es que es información con algún nivel de tecnicismo que no es tan sencillo de procesar ni de entender qué significan esos números, porque hay un gran déficit en términos de rendición física, le llamamos, técnicamente significa cuáles son los resultados concretos más palpables de las políticas públicas. No sé, las metafísicas de un programa de infraestructura edilicia de jardines es la cantidad de jardines que se construyeron, la cantidad de metros cuadrados que se llegaron a construir en un año. O en programas de capacitaciones, cuántas capacitaciones se brindaron. Esos son como los más sencillos. Esa información en nuestro país se publica con demora, se publica trimestralmente y a veces los informes trimestrales llegan casi a los 3 meses del cierre. Por ejemplo, el de marzo a veces se publica en junio, no necesariamente lo vamos a tener en abril. Entonces eso dificulta hacer el cruce de los datos más numéricos, financieros, con los datos más fáciles de leer, que son los de los resultados físicos. Entonces ahí hay un gran déficit en términos de medición de resultados y posibilidad de monitorear esos resultados. Sin perjuicio de que hay un montón de avances en términos de transparencia y publicación de información, como te decía, cada 48 horas podemos ver cómo se vienen ejecutando las políticas al nivel más detallado, que son las actividades, a quienes se transfieren los recursos, etcétera. Y también hay
en los últimos años eso ha ido mejorando, informes transversales se llaman, que los produce el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete, donde analizan el presupuesto destinado a reducir brechas de género, a garantizar derechos sociales de la niñez y también vinculados con actividades presupuestarias o políticas para personas con discapacidad. Esos informes también se publican trimestralmente y ahí se hace un esfuerzo por condensar todas esas políticas que tienden a, también vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, como decías al principio. Inicialmente también la experiencia surgió para monitorear el cumplimiento de los ODS, y esos informes son bastante interesantes, útiles. Y Julieta, si estos objetivos que se fijan como metas al diseñarse una política pública en términos de también reflejo presupuestario de esa política, digamos, no logran medirse, no logran cuantificarse o solo puntualmente en algunos temas existe alguna transversalidad en el análisis, como bien nos explicabas vos, esto produce indudablemente como la imposibilidad de generar acciones correctivas. Y en ese sentido, así, ¿hasta dónde apuntala, aporta, señala, indica, acompaña, genera informes? Esa parte, contanos, como para acompañar una gestión que indudablemente le falta completividad en términos de producción de información para tomar decisiones, ¿no? Sí, bueno, desde ASIG lo que hacemos es, desde el año 2015, trabajamos durante el momento en que se discute el proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, haciendo análisis y mesas de trabajo con tanto funcionarias del Ejecutivo como de legisladores, legisladoras, intentando analizar cuál es la proyección para el año siguiente, pero también teniendo en cuenta qué sucedió durante el año en curso, digamos, del análisis. A eso sumamos, eso lo hacemos para las diferentes agendas de trabajo, y hay mesas de trabajo sobre presupuesto con enfoque de género, discapacidad, acceso a la vivienda, incluso hemos analizado también el presupuesto del Poder Judicial y Ministerios Públicos, y después durante el año lo que hacemos es trimestralmente monitorear la ejecución para tratar de detectar cuando hay incumplimientos o subejecuciones muy grandes. Tratamos también de cruzar esa información con lo que te comentaba en los informes trimestrales de metafísicas. En muchos casos, la herramienta que usamos cuando no es clara la información que hay disponible es pedir la información, pedir aclaraciones, tratar de indagar sobre por qué no se cumplen ciertos programas como estaba previsto. Muchas veces obtenemos información y respuestas claras, otras no tanto. Y después también, a raíz de que se publican tantos datos que muchas veces no es tan fácil de sistematizar para la ciudadanía en general y el público interesado en mirar el presupuesto, lo que hicimos fue crear una plataforma que se llama Monitor Presupuestario. Bien. Que ahí el diferencial que aporta a la página de presupuesto abierto de Economía es que permite comparar la asignación y la ejecución presupuestaria a lo largo de muchos años, de 2007 hasta ahora, y hacemos el ajuste por inflación de forma automática. O sea, el usuario de la plataforma puede elegir que la información esté actualizada por inflación, porque eso es un gran tema en nuestro país. Claro. Cuando hacemos análisis, claro. Mirando el presupuesto a la luz de los principios de derechos humanos, un principio muy relevante para los derechos sociales es el de progresividad, que significa, y no regresividad, que significa que los estados tienen que avanzar en el cumplimiento de los derechos y por ende en la inversión en la garantía de esos derechos, de forma progresiva. O sea, no pueden retroceder en la prestación de bienes y servicios, sobre todo en un país con el nivel de pobreza que hay en Argentina, ¿no? Entonces esa plataforma intenta facilitar de alguna manera el análisis. El año pasado estuvimos haciendo además newsletters de seguimiento trimestral del presupuesto. Bien. Que dispararon de nuevo pedidos de acceso a la información, acciones conjuntas con organizaciones de mujeres y con otras organizaciones aliadas.
Creo que ahí más o menos respondo la pregunta. Sí, yendo un poco a lo específico vinculado al género, ¿es difícil, se verifica que, digamos, el presupuesto o el análisis del presupuesto contiene perspectiva de género o solo reconoce aplicación de recursos varones-mujeres y con eso alcanza? ¿Hay indicadores claros en ese sentido en la formulación y concretamente en la explicitación del presupuesto? Bueno, en nuestro país desde el año 2018 se comenzó a identificar qué partidas tienden a reducir las brechas de género. Bien. Ahí es interesante la iniciativa y el trabajo realizado ahí porque se fue avanzando mucho en ese análisis. Al principio se hizo como una especie de peinado, por decirlo en términos como más claros, sobre todas las políticas públicas que se veían en el presupuesto y se etiquetó con la sigla PPG, Presupuesto con Perspectiva de Género, aquellas que intuitivamente estaba claro que tendían a reducir brechas de género. Y después el trabajo, como año a año, de Ministerio de Economía principalmente, a donde se sumó también la Dirección de Género con la última gestión, fue permitiendo de alguna manera incorporar un análisis cruzado con indicadores. Ahora, digo, la herramienta es súper importante para visibilizar las políticas, para darle seguimiento y transparencia, pero parte como de un problema inicial, y es que el punto de partida del análisis son los programas que ya existían, bien, no las acciones o los programas que se pueden identificar en el presupuesto como más duro, pero no las acciones que efectivamente por ahí hacen los ministerios o las unidades más chiquitas dentro de los ministerios, pero que no tienen un reflejo presupuestario. Entonces eso no se puede medir. Bien. Entonces muchas veces se trata de actividades que no se expresan por medio de un programa presupuestario técnicamente, entonces quedan fuera del análisis. Ahí la realidad es que la presupuestación con enfoque de género es algo que se está desarrollando en muchísimos países del mundo y los esfuerzos como más ambiciosos, por decirlo de alguna manera, proponen analizar no solo los programas que ya existen y que intuitivamente se dirigen a reducir brechas de género, sino todo el gasto público, evaluando el impacto diferenciado en mujeres, colectivos de la diversidad sexual, varones. Pero ahí hay que ir al diseño y hay que producir bastante más información y cambiar de alguna manera la lógica con que se produce la información porque sigue siendo binaria. Creo que el censo da una oportunidad para repensar también la forma en que se pueden incorporar esos datos al diseño presupuestario. Tal cual. Y Julieta, esto que vos comentás en relación a la brecha de género y demás, y lo traspolamos a lo que pueda ser planificación y ejecución de otros proyectos. Estoy imaginando la pandemia y estoy imaginando programas de infraestructura social de cuidado. ¿Lo ves claro? ¿Lo ves analizable? Contanos eso, a ver cómo lo trabajaron. Sí, mira, de hecho, algo que omití decir antes es que uno de los problemas reflejando esta situación de que la forma en que se etiquetó fue ir a las políticas que más claramente tenían vínculo con reducción de brechas de género, hay ministerios que todavía no tienen partidas etiquetadas, por ejemplo, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial o el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Más allá de que el ANSES, por ejemplo, dentro del Ministerio de Trabajo, tiene las políticas más grandes de etiquetas, que son la UH, la Asignación Universal por Embarazo, las prestaciones por moratoria previsional, todavía hay ministerios que no tienen, y entre ellos algunas de las partidas de infraestructura social del cuidado, que son estas que me preguntabas, que están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, distinguen entre vinculadas con primera infancia y con mujeres, ¿no? Y algunas no están etiquetadas. Pero bueno, esto podría llegar a ser un detalle. Lo más problemático que se ve ahí es que el año pasado el programa de las actividades vinculadas con infraestructura social del cuidado no se ejecutaron.
perdieron todo el presupuesto que tenían disponible, fue subejecutado. Y tenían más de 8.000 millones de pesos asignadas. Ahí todavía no hemos visto ninguna justificación como desde los informes de gestión o informes también por la demora con que se publican sobre por qué sucedió eso, pero es algo que es bastante sistemático en los programas de infraestructura. Pasa lo mismo con el programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, que está a cargo del Ministerio de Educación, pero también tiene por objetivo construir, por eso digo de infraestructura. Y también el año pasado, de las 2.000 aulas que tenía proyectadas construirse, solo se construyeron 95. Y ahí las justificaciones que se vienen dando en los informes más técnicos son problemas en la gestión de los contratos, licitaciones, etcétera, más problemas de gestión. Pero bueno, creo que la pandemia puso en evidencia que hay una demanda de cuidados muy grande en Argentina, que de alguna manera el Estado tiene que responder, porque hoy las familias tienen que resolver la forma en que cuidan a sus hijos o incluso a las personas mayores que requieren cuidados, a familiares con discapacidad, por ejemplo, también. Lo resuelven al interior de la familia y eso además suele recaer en mayor medida sobre las mujeres. Los datos son muy claros, ahí de nuevo las mujeres destinan casi 6 horas del día a trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones solo 2 horas diarias. Entonces, el problema estructural, sin una intervención del Estado, es difícil que se resuelva. Entonces, creo que ahí el proyecto, anunciado recientemente de un proyecto de ley que propone la creación de un sistema integral de cuidados, es súper interesante. Hay que ver cómo sortear este enorme desafío que encuentra el Ministerio de Obras Públicas, o que encontró al menos el año pasado, para construir los espacios de cuidado. Y linkeando un poco este tema con el tema mujeres, nosotros desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social trabajamos mucho el tema de la autonomía física, y mi pregunta concreta es, en términos de autonomía física, autonomía económica y autonomía en toma de decisiones de mujeres y el colectivo LGBT, ¿cómo verías o cómo ves o qué estás viendo en los presupuestos públicos? ¿Tienen un direccionamiento parecido? ¿Habría que trabajar sobre eso? Contanos tu perspectiva, tu mirada. Bueno, conceptualmente han tenido en cuenta en la creación de la metodología esa clasificación. De hecho, la primera metodología incorporaba la clasificación de la CEPAL de las autonomías. Exacto. Y hay programas muy vinculados con suplir esos problemas. Por ejemplo, la partida con más participación presupuestaria del Ministerio de Mujeres fue el programa Acompañar, que de alguna manera busca brindar apoyo económico, acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia. Pero, de nuevo, creo que la problemática es tan grande que no necesariamente termina de alcanzar para llegar a todas las personas que lo necesitan, para revertir realmente las situaciones que afectan al colectivo y a las mujeres. Sí, de nuevo, creo que estas iniciativas que permiten analizar más de cerca y más claramente los presupuestos pueden dar lugar a mejoras en las prestaciones concretas, pero no van a resolver los problemas. Sí nos dan una herramienta también de la sociedad civil para entender por dónde exigir, cómo. No sé si respondo a la pregunta. Sí, claramente. Vos nos hablas mucho de impulso, iniciativa, propuestas de mejoras, y la pregunta que surge es, ¿lo hacen desde ASIG para que lo tome eventualmente el Estado, las instituciones que lo requieran, o ASIG concretamente articula con ministerios, articula con órganos de control interno del Estado, avanza sobre el resto de las jurisdicciones del país para hacer propuestas proactivas en este sentido? Contanos ese aspecto de trabajo. Bueno, en las diferentes actividades que hacemos más públicas, digamos, ahí solemos sentarnos con autoridades, o lo intentamos al menos. Después, durante nuestro trabajo, también cuando, no sé, por ejemplo, ahora para este año, desde el Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía se proponen de alguna manera crear ponderadores que permitan entender cuáles de esas políticas PPG y con qué porcentajes
realmente aportan a reducir brechas de género. Ahí nuestra idea es tener reuniones para entender la metodología, hacer aportes desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia. Y después a nivel de provincias, así que es una organización realmente bastante chica, digamos, pero nos proponemos todos los años al menos hacer capacitaciones con activistas, organizaciones, incluso centros de estudios de universidades de diferentes provincias. Este año vamos a hacer en Mendoza, Salta y Córdoba. En 2021 hicimos en Jujuy, Tucumán. Entonces, de alguna manera, para tratar de hacer llegar nuestra experiencia y a apoyar a las organizaciones que quizás no tienen tanta capacidad instalada sobre el tema, a reclamar. La realidad es que en las provincias la información con que se cuenta es muchísimo más escasa que la de Nación, se publica mucha menos información, entonces estamos como algunos pasitos atrás en términos de que hay que pedirla, ni siquiera la tenemos para analizarla en algunos casos, en la mayoría. Así es como, o sea, gran parte de nuestro trabajo se destina a capacitaciones, talleres, encuentros con otras organizaciones y también pedidos de reuniones con funcionarios y funcionarias cuando tenemos algo para pedir, para decir, para recomendar. Bien, o sea que digamos en el resto de las jurisdicciones del país, que no sean concretamente jurisdicción del gobierno nacional, sería más una tarea de sensibilización y no propositiva, ¿no? A esto me refiero. Y Julieta, cuando ustedes no tienen un vínculo fluido directo para el intercambio de información con el Estado y el aporte que ustedes hacen, obviamente tienen que buscar los mecanismos de acceso a la información, que sabemos que hay una ley de acceso a la información, y esto es complejo, esto es sencillo, esto fluye, esto en algún momento se traba. ¿Cómo manejan esto? No, la verdad es que a nivel nacional funciona muy bien. En general, sí suelen acudir al pedido de prórroga. La ley permite que, claro, si no responden en el plazo estipulado, pueden pedir una prórroga. En general responden con prórroga, pero solemos tener respuestas. Y en los casos en que hay discrepancias con el tipo de respuesta, cuando es incompleta o creemos que falta una parte, o pedimos aclaración, o si no hay respuesta, también está la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el organismo garante de la ley, que suele tener como resultado una resolución intimando a quien corresponda a dar la información. Bien, bien. Así que a nivel nacional funciona muy bien, lo mismo en las provincias es muy diferente, es mucho más complejo. Dale, y entonces, para cerrar un poco la visualización del trabajo de ustedes, las propuestas concretas de ASIC de mejora se canalizan con informes específicos, con informes generales. Esta parte de difusión de la actividad de ustedes hacia quien debería ser el receptor, en definitiva, para la acción correctiva, para la mejora, para, digamos, tomar la propuesta, ¿cómo la formalizan? Sí, la verdad es que, como te decía, muchas veces es más en diálogos, otras veces es con notas formales. Cuando tenemos que acudir al litigio lo hacemos también. Ahí por ahí algo que no recuperé es que, por ejemplo, para la iniciativa del presupuesto con perspectiva de género, desde el año 2015, desde organizaciones de mujeres, con apoyo de ASIC también, veníamos analizando el presupuesto y pidiendo que sea más claro identificar qué presupuesto se destinaba a diferentes problemáticas que atraviesan a las mujeres en particular, y de alguna manera tuvo recepción y buena recepción en el Estado. Entonces hay como un trabajo muy cotidiano, no necesariamente es un reclamo, no sé, en el año 2017 sí tuvimos que acudir a la justicia mediante un amparo para pedir que se reasigne un presupuesto que había sido recortado luego de un reconocimiento de que había una reducción presupuestaria. O sea, solemos usar diferentes estrategias y herramientas que van desde el acceso a la información, publicación de informes, diálogo con funcionarios, funcionarias, litigios.
Bien, y en el momento, se me ocurre pensar en el momento en que la Auditoría General de la Nación hace la evaluación de la cuenta de inversión y hace como asesora del Poder Legislativo las propuestas vinculadas a qué pasó, cómo están y demás. ¿Tienen en ese punto algún involucramiento? ¿Ustedes internamente analizan los aportes que han hecho? Esto contanos también porque es un ida y vuelta interesante. Sí, justamente esa parte del ciclo presupuestario es la más invisibilizada, de alguna manera por el momento en que se presenta. Se suele presentar al año siguiente, a veces con demora, en el Congreso se trata tarde, entonces es a donde más cuesta de alguna manera llegar y visibilizar y utilizar esa información, que es un gran problema porque se pierde la oportunidad de revisar para el año siguiente, ¿no? Pero en general lo que hacemos es analizar la cuenta de inversión, también atravesada por especialmente los temas que trabajamos, y muchas veces divulgar lo interesante de eso más para el público en general. También por esta encuesta que te comentaba que de alguna manera mide la transparencia presupuestaria a nivel global, hemos tenido intercambios con autoridades para tratar de entender qué es lo que sucede con los informes de auditoría, luego de que la auditoría hace recomendaciones a los ministerios, al Poder Ejecutivo en general, y no hay un mecanismo de rendición de cuentas muy claro sobre qué se hace con esas recomendaciones. Entonces ahí el desafío de sociedad civil también es impulsar que se cumplan, pedir información, sostener las demandas cuando creemos que es importante, como ha sido en el caso del Chagas, por ejemplo. Había informes súper completos de la auditoría que no necesariamente eran tenidos en cuenta por el Ejecutivo. Ahí se hizo un trabajo de mucho insistir mediante notas, reclamos administrativos, reuniones con la auditoría y con el Ejecutivo, y de alguna manera se va avanzando en esa línea. Pero si me lo permitís, es un trabajo bastante de hormiga, por decirlo en términos muy claros. Porque las plataformas ves que no funcionan, por ejemplo, las de seguimiento, de control interno, del tipo CICIO y demás, ¿o es un tema de accesibilidad? No, en general hay información, lo que no hay quizá es tanta coordinación entre instituciones, ni seguimiento, también por lo inercial de la forma en que se presupuesta, se rinde cuentas, y por el tener que atender lo urgente, ¿no? O sea, hay algo... Es complejo, sí. Bueno, Julieta, nos gustaría una última reflexión tuya como para cerrar el programa, que ha sido muy, muy lindo y muy interesante. Bueno, de alguna manera algo que estamos tratando de impulsar desde ASIG es que, si bien es súper relevante contar con más información y transparencia presupuestaria y que el presupuesto tenga una mirada de género, un enfoque de derechos, sería importante también tomar la iniciativa de contar con estas perspectivas en otras dimensiones de lo fiscal, por decirlo de alguna forma, como la recaudación de impuestos, el endeudamiento, ser conscientes de que tienen impacto en las desigualdades que atraviesan a nuestro país, y que si conocemos esos impactos vamos a poder impulsar medidas redistributivas adecuadas para combatir de alguna manera esta desigualdad estructural. Bueno, Julieta Izcurdia, abogada, miembro de la ASIG, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa 40 Minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite.
pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.